Buen día, soy el doctor Oscar de la Garza Pineda, soy egresado de esta Facultad de Medicina, egresado de Pediatría del Hospital Universitario y posteriormente de Neurología Pediátrica. El día de hoy vamos a hablar de crisis convulsivas en edad pediátrica. Estas son un poco de las abreviaturas que estaré utilizando durante la plática. Más adelante, de todas formas, yo iré mencionando para que no quede duda. Empezando, tenemos un paciente masculino de 7 años de edad. No tenemos antecedentes importantes, pero es traído el día de hoy a urgencias porque en su casa presenta una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de aproximadamente 7 minutos de duración, que se dé por sí sola durante el traslado de la casa para el hospital. Estando en el hospital, los padres refieren que el día de ayer por la noche el paciente sufre una caída de 2 metros de altura, ¿sí? Pero que después de esto el paciente lloró inmediatamente, se levantó y caminó hacia los padres. Sí, por lo que los padres no le dieron mayor importancia. Al momento de su valoración en urgencias, usted valora al paciente con una franca alteración del estado de alerta, el paciente muy somnoliento. Se llega a revisando al paciente, vemos un hematoma subcutáneo parietal derecho, encontramos anisocoria y una respiración irregular en este paciente. Dentro de los signos vitales encontramos un paciente con cifras de hipertensión arterial acorde para su edad, con bradicardia, bradipnea y una temperatura normal. Dentro de esto, ¿qué es lo más relevante de este caso? Que tenemos una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada con una duración de 7 minutos que, aunque terminó por sí sola, duró más de 5 minutos. Tenemos antecedente de una caída previa de 2 metros de altura, ¿sí? Y que llega con usted con una alteración del estado de alerta, con el hematoma que se observa por un golpe, un traumatismo directo cráneoencefálico, ¿sí? Anisocoria y una respiración irregular. Todo esto se añade también los datos de hipertensión arterial y la bradicardia que presenta el paciente. Esto ya juntando también un síndrome, una triada de Cushing para aumento de la presión intracraneal, ¿sí? La primera pregunta del caso, en su valoración del paciente que llega con crisis convulsiva de primera vez, que cede por sí sola, ¿cuáles son las primeras acciones que debemos de realizar al momento que el paciente llega a urgencias? Administrar diazepam, benzodiazepina para suspender crisis convulsiva e iniciar un tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento, la evaluación del CABD, ¿sí? Y proteger la vía aérea, ¿sí? Mandarlo a consulta externa o canalizar al paciente y tomar laboratorios o mandar a un estudio de imagen de forma inmediata. Entonces la respuesta correcta aquí es la evaluación del CABD y proteger la vía aérea. Esto porque en cuanto se llega un paciente a urgencias, lo primero que se debe revisar es la apariencia, el estado circulatorio y el estado ventilatorio del paciente para poder atender cualquier urgencia que me esté poniendo en peligro la vida. Sin embargo, también tenemos otros criterios de urgencia cuando lo tratamos de crisis convulsivas, que sea un paciente que llegue con una crisis convulsiva todavía activa, que esté en un posictal todavía mayor de 30 minutos, que la crisis convulsiva ya haya durado más de 5 minutos, o pacientes que en su evaluación encontramos una hipoglucemia como tal, o pacientes que tengan un déficit neurológico franco que hayamos detectado. Sí. La siguiente pregunta, según los hallazgos de la exploración, decidimos intubar al paciente ante tal urgencia por la falla ventilatoria que ya estaba teniendo. Pero una vez estabilizado, referirlo a un tercer nivel de atención. Sin embargo, durante todo este proceso presenta una nueva crisis convulsiva tónico-clónica generalizada en el área de urgencias, esto sin haber recuperado previamente el conocimiento de la crisis previa. Entonces, ¿qué manejo decidiría usted realizar en este momento? Impregnar con un medicamento anticonvulsivante como la fenitoína, iniciar otro medicamento anticonvulsivo de mantenimiento, administrar diazepam intravenoso o tomar laboratorios y esperar su resultado para decidir un manejo. En este caso, como ya tenemos una crisis convulsiva con un estado
convulsivo inminente, un estado epiléptico inminente, decidimos iniciar con diazepam de forma intravenosa. La dosis en niños es de 0.1 a 0.3 miligramos kilodosis, con una dosis máxima de 10 miligramos. ¿Sí? Según las guías de práctica clínica del CENETEC, encontramos que en una crisis convulsiva que esté presente en este momento, se puede utilizar una primera dosis de diazepam para yugular la crisis. Sin embargo, después de 5 minutos de presencia de la crisis, podemos administrar una segunda dosis de diazepam a la misma dosis, un máximo de 10 miligramos. ¿Sí? Sin embargo, también la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, que es la regente para las crisis convulsivas, en su versión más actualizada de manejo de un estado epiléptico, vemos que después de 5 minutos que me haya durado una crisis convulsiva, iniciar ahora sí el tratamiento farmacológico, primero con benzodiazepinas. Puede ser midazolam, puede ser lorazepam o diazepam. Estas con una posibilidad de dar una segunda dosis en caso de ser necesario. Okay. Sin embargo, el paciente después de una segunda dosis de diazepam persiste todavía con crisis convulsivas. Ya llevamos 20 minutos en una crisis convulsiva, estamos en un estado epiléptico inminente y según el algoritmo de estatus epiléptico, ¿cuál seguiría como siguiente paso? Impregnar ahora sí con fenitoína, iniciar un fármaco anticonvulsivante de forma de mantenimiento, administrar una nueva dosis de diazepam o tomar un laboratorios para decidir el manejo del paciente. Vemos como marca el algoritmo, vemos que la impregnación con fenitoína 20 miligramos por kilo, siendo como máximo 1 gramo en estos pacientes, es el siguiente paso. Lo que vemos según las guías del CENETEC es que después de una segunda dosis de diazepam podemos administrar fenitoína a esta dosis y de ser necesario nos indican repetir una segunda dosis para ver si persiste con la crisis convulsiva. Sin embargo, después de una segunda dosis ya es cuestión de valorar, referir a un tercer nivel y manejo ya con medicamentos sedantes, anestésicos. Sin embargo, en la ILAI, en su versión del 2016, que es la más reciente de esta guía, es que a partir de los 20-40 minutos de la presencia de una crisis convulsiva, podemos ya utilizar algún anticonvulsivante. Entre ellos, lo que nos recomienda es usar fenitoína a 20 miligramos kilodosis, ácido valproico o levetiracetam, y utilizar solamente una dosis. Y posterior, si no se recupera todavía del estatus epiléptico, ahora sí poder utilizar medicamentos anestésicos como tiopental, midazolam a dosis anestésica o pentobarbital o propofol. Puntos claves en este caso clínico es que en los primeros 5 minutos desde que se está presentando la crisis convulsiva se debe estabilizar al paciente, valorar cómo se encuentra la vía aérea, cómo se encuentra su circulación y la ventilación del paciente. Tomar el tiempo de la crisis convulsiva y ver qué también me está oxigenando, saturando el paciente. Iniciar una monitorización cardíaca y tomar una glucometría sérica, ¿sí? E hacer una canalización al paciente para poder entrar con un tratamiento agudo. Okay. En el siguiente caso clínico tenemos una femenina de 15 años de edad. No tiene antecedentes perinatales importantes. Sin embargo, unos antecedentes heredofamiliares donde me refieren que los padres son muy aprensivos, muy ansiosos y que actualmente están en un proceso de divorcio. La paciente tiene un excelente desempeño escolar, ¿sí? Y actualmente se encuentra en una semana de exámenes, no como el ENARM con ustedes. Acude a consultar con su madre porque refiere que empezó a tener cambios en su comportamiento diario, notándola más agresiva hacia los mismos padres. Y la madre refiere que empeora este comportamiento cuando no consigue lo que quiera la paciente. Durante la evaluación presenta una exploración física y signos vitales completamente normales. Sin embargo, presenta de forma súbita un episodio de pérdida de la conciencia, con desviación hacia abajo de la mirada, parpadeo normal y movimientos descoordinados en las 4 extremidades. Esta dura aproximadamente unos 2 minutos, recupera completamente el conocimiento y inmediatamente después de suspender los movimientos
y posteriormente empieza la paciente con sudoración y con polipnea, respirando muy agitadamente. Los datos importantes para este caso clínico es una paciente adolescente que tenemos antecedentes familiares de padres muy aprensivos y ansiosos, la paciente con muy buen desempeño escolar, probablemente también muy aprensiva en cuanto a sus calificaciones y actualmente en una semana de exámenes, en una situación de estrés. Ha tenido sus cambios de comportamiento, empeoran su comportamiento cuando no consigue lo que quiere y durante su evaluación la encontramos perfectamente normal, con signos vitales normales para su edad, pero presenta un episodio súbito, desviación de la mirada hacia abajo, parpadeo normal, movimientos descoordinados en las 4 extremidades y que posteriormente no tiene un periodo posictal y presenta polipnea y sudoración. ¿Cuál es la sospecha inicial en esta paciente? Que se haya tratado una crisis convulsiva tónica clónica generalizada, que se trate de crisis de ausencia o petit mal, intoxicación por alguna droga, un estado confusional agudo o psicótico agudo, o que se trate de una crisis psicógena o una pseudocrisis. Entonces, en esta paciente, por estos datos relevantes, vemos que sospechamos primeramente de una crisis psicógena o una pseudocrisis, ¿sí? Que es un trastorno paroxístico no convulsivo, ¿sí? Donde vemos que la diferencia entre una crisis convulsiva y una pseudocrisis radica principalmente en que la forma de inicio en una pseudocrisis es de forma progresiva. Me pueden durar menos de 2 minutos, va a pasar. Generalmente durante la pseudocrisis los pacientes van a estar con los ojos cerrados o van a estar con movimientos palpebrales regulares, ¿sí? Los movimientos que presenta durante las crisis no van a estar coordinados con el resto del cuerpo. Pueden presentar vocalización de sonidos o de palabras durante la pseudocrisis. No tenemos un estado posictal y no vamos a tener cianosis y la paciente se va a resistir a la apertura ocular durante la exploración de esto. Algo también muy importante con estas crisis es por el mismo esfuerzo que está realizando el cuerpo, va a terminar después de la crisis con polipnea, ¿sí? Y puede presentar incluso sudoración si se encuentra en un ambiente muy caliente, ¿sí? En el siguiente son varios ejemplos, ¿sí? Es un ejemplo de una pseudocrisis y es un ejemplo de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Del lado derecho tenemos una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada normal, donde vemos una sincronización en cuanto a las 4 extremidades, los ojos están abiertos con una desviación de la mirada hacia arriba, la paciente no emite ningún sonido y del otro lado tenemos una paciente que tiene los ojos cerrados, ¿sí? Los movimientos que está presentando son principalmente provenientes desde la cadera, no hay una coordinación en los movimientos de las extremidades, entonces esto se trata más probablemente de una pseudocrisis. En el siguiente caso tenemos a un femenino de 8 años, no tenemos ningún antecedente importante conocido y es traída aquí a la consulta por distraerse frecuentemente. La madre refiere que mientras está hablando con ella o mientras la paciente está viendo televisión o dibujando o haciendo alguna actividad, la paciente súbitamente inicia con una mirada perdida al vacío, ¿sí? Deja de realizar cualquier cosa que esté haciendo en ese momento, ¿sí? Y tiene una duración menor de 10 segundos. Reinicia posteriormente como si nada y sin recordar absolutamente nada de lo que sucedió en ese momento. A la evaluación nosotros la revisamos, encontramos completamente normal a la paciente, neurológicamente íntegra, los signos vitales completamente normales, pero por estos datos clínicos que nos da la paciente decidimos realizar una prueba de hiperventilación, tras la cual repite este episodio que nos refiere a la madre. Dentro de los datos relevantes es la semiología que nos refiere a la mamá, que la niña presenta un episodio mirada perdida, deja de hacer todo lo que está haciendo, tiene una duración menor de 10 segundos, ¿sí? Y reinicia como si nada después de este episodio. Neurológicamente íntegra la paciente con una prueba de hiperventilación positiva. Ante estos datos, ¿qué es lo que sospechamos principalmente? Déficit de atención, una crisis de ausencia, un espectro autista o una crisis parcial simple o que se trate de una crisis psicógena otra vez. En efecto, en esta paciente estamos sospechando una crisis de ausencia, como se reconocía anteriormente como petit mal, pero se sigue considerando como una crisis convulsiva generalizada.
En este ejemplo, generalmente pasa entre pacientes de entre 4 y 10 años, más comúnmente entre los 6 años de vida. Es una crisis que empieza de forma súbita y termina de forma súbita de la misma forma. Existe una pérdida de la conciencia, pero el tono muscular se mantiene conservado. Tiene una duración menor de 10 segundos y la prueba de hiperventilación, como estamos en el video, resulta positiva, donde francamente en este momento estamos viendo la presencia de la crisis. Sí, con la medida perdida y con las mioclonías palpebrales que se pueden acompañar en algunos casos. Y recupera completamente el estado de conciencia. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento de elección aquí en el país? La fenitoína, el ácido valproico, la lamotrigina, utilizar fenobarbital o diazepam de forma urgente. La siguiente, por favor. En este caso utilizaremos el ácido valproico. ¿Sí? En México, el ácido valproico es el medicamento de elección para las crisis de ausencia. Como segunda línea tenemos la lamotrigina. Sin embargo, también quiero aclarar, porque en caso que les lleguen a preguntar, en Estados Unidos o de forma internacional, el medicamento de primera línea para este tipo de crisis es la etosuximida. Como segunda línea existe el ácido valproico y la tercera la lamotrigina. En general, este tipo de crisis convulsivas tienen un buen pronóstico, con una remisión completa de las crisis hacia la pubertad, y el medicamento de mantenimiento debe estarlo tomando durante 2 años después de la última crisis convulsiva. También parte de las características de este tipo de crisis de ausencia es que se pueden presentar con una pausa, ¿sí?, en lo que está haciendo el paciente en ese momento, y con una fijación de la mirada. Esto generalmente pasa hasta un 95% de las veces. Sin embargo, también se pueden acompañar de automatismos motores, ¿sí?, hasta un 60% de las veces, como principalmente movimientos de la boca, o tener un involucro ocular, donde el paciente, como el que expliqué en el video, se observa que está parpadeando de forma continua, y esto puede pasar hasta un 55% de las veces. Lo característico en este tipo de crisis convulsivas, aunque no viene relevante para el examen, pero para cuestión general, es que el electroencefalograma es característico de este tipo de crisis, llegando a tener ondas con una frecuencia hasta 3 Hz por segundo, ¿sí?, como la que estamos viendo aquí en la imagen. Del lado izquierdo de la imagen tenemos un trazo completamente normal, y a partir de la parte del centro de la imagen podemos ver las ondas pico con ondas agudas, características de este tipo de crisis. En el siguiente caso clínico estamos hablando de un lactante de 1 año de edad, sin antecedentes importantes, ¿sí?, conocidos. Es llevado a urgencias después de que presentó un golpe con un patito de hule, ¿sí? Es un juguete no rígido, tras el cual presentó un llanto intenso, ¿sí?, del paciente, con una posterior palidez, donde pierde completamente el conocimiento. Una vez que perdió el conocimiento, se acompaña de una hipotonía generalizada y con movimientos clónicos. Dicho episodio tiene una duración menor de 1 minuto. Y a su evaluación, cuando es traído con nosotros, se encuentra completamente normal, un paciente alerta, un llanto ocasional, pero que es consolable completamente por los padres, y el resto de la exploración neurológica se encuentra completamente normal, signos vitales normales. Lo que hay que recalcar en este caso es la edad del paciente. Un lactante de 1 año de edad, 12 meses de vida, recibió un pequeño golpe, ¿sí?, nada que para considerar como traumatismo craneoencefálico. Empezó con un llanto intenso que posteriormente perdió el conocimiento, se puso pálido, perdió el tono de las extremidades y empezó con movimientos clónicos que tuvieron una duración menor de 1 minuto, con una exploración neurológica completamente normal. Este es un ejemplo en el paciente, donde tenemos un llanto excesivo, un llanto muy intenso en este paciente, ¿sí? Seguimos con llanto intenso, con esos movimientos. Posteriormente el paciente se va a notar cuando pierde el conocimiento en este momento, donde pierde el tono en sus extremidades
y empieza a presentar sus movimientos clónicos en los brazos, principalmente. Donde se nota más es en las manos. Okay. Y posteriormente son episodios que duran muy breve y con una recuperación completa. Entonces, este tipo de episodio que presentó el paciente, ¿lo consideraría usted como una crisis convulsiva? En efecto, esto no se trata de una crisis convulsiva, se trata de un episodio paroxístico no convulsivo. Lo más frecuente a esta edad es el espasmo del sollozo, que es el fenómeno paroxístico más frecuente en lactantes y en preescolares. Generalmente inicia entre los 6 meses de vida y los 12 meses de vida y va a desaparecer hasta antes de los 6 años de edad. Este tipo de paroxismos son paroxismos donde el paciente se va, después de un llanto muy intenso, el paciente se puede palidecer o puede cianosarse con una pérdida del conocimiento y puede presentar una hipotonía de las extremidades o presentar unas clonías en las extremidades principalmente. La siguiente pregunta: ¿cómo indicaría su tratamiento, su plan terapéutico en ese paciente? ¿Se administraría medicamento para cortar crisis convulsivas? ¿Se iniciaría medicamento para mantenimiento de crisis convulsivas? ¿Se pedirían laboratorios de sangre y estudio de imagen? ¿O se tranquilizaría solamente a los papás y explicar lo benigno que es este tipo de episodios? ¿O pediríamos un electroencefalograma? Y en efecto, con lo benigno que son este tipo de episodios, solamente se deben tranquilizar a los papás, explicarle qué fue lo que pasó, ¿sí? Y decirles que es un episodio que no va a traer ninguna repercusión al niño. Sin embargo, ¿sí?, se le deben dar algunas indicaciones a sus papás, como mantener la calma durante estos episodios, retirar cualquier objeto que tenga en la boca o alrededor del paciente con el que se pueda lastimar, no intentar detener el espasmo, hablarle suavemente al niño para que pueda responder y en caso de que haya sido provocado por dolor, brindar consuelo y alivio para el dolor en estos pacientes. Sin embargo, hay que buscar atención médica cuando los episodios pasen sin ningún factor desencadenante, cuando sucedan durante el sueño o que tengan movimientos que asemejen más a una crisis convulsiva o episodios que hayan iniciado antes de los 5 meses de edad o después de los 6 años de edad, que son en la etapa donde se pueden presentar un espasmo de sollozo. En el siguiente caso clínico tenemos una femenina de 8 años de edad. Tenemos un antecedente familiar que el papá tuvo crisis convulsivas no especificadas cuando era niño. Recibió un tratamiento durante 2 años y ya no ha vuelto a convulsionar desde entonces. Y la paciente tenemos un antecedente perinatal, que es un paciente, aunque es un producto a término, tuvo un trabajo de parto prolongado, por lo que tuvo que haber sido internada en la terapia intensiva neonatal con suplemento de oxígeno. Otro antecedente personal negado, tenemos una paciente con un buen desarrollo psicomotor. Esta paciente es llevada al hospital por presentar una crisis convulsiva de 3 minutos de duración. Es la primera crisis que presenta en toda su vida y usted recibe al paciente en un periodo posictal. Los signos vitales se encuentran normales y el resto de la exploración física se encuentra normal. Al recuperar el estado de alerta, podemos ya valorar completamente a la paciente. Vemos que neurológicamente se encuentra íntegra, pero no tiene ningún recuerdo del episodio que la llevó a urgencias. Durante el interrogatorio más dirigido hacia el familiar que presenció las crisis convulsivas, nos refiere que la crisis inició de forma súbita, con un movimiento de la comisura labial hacia el lado derecho, una desviación forzada de la cabeza hacia el mismo lado y posteriormente con contracciones súbitas de las extremidades del lado derecho. Los papás me niegan algún traumatismo reciente o datos de fiebre reciente o alguna infección reciente. ¿Qué es lo importante en este caso? Que tenemos un padre, un antecedente familiar con crisis convulsivas, que la niña estuvo internada en la terapia intensiva neonatal durante 5 días y sabemos que recibió oxígeno y que la descripción de la crisis convulsiva, el familiar que la presenció, nos indica todo con un inicio parcial. Movimiento de la comisura labial hacia la derecha, una desviación forzada de la cabeza y contracciones en las extremidades del mismo lado.
Todo esto, según la clasificación de la Liga Internacional de la Epilepsia 2001, que es la que utiliza el CENETEC actualmente, ¿cómo se denominaría la crisis convulsiva que presentó esta paciente? Una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, una crisis parcial o focal simple, parcial y focal en este caso se utilizan como sinónimos, una crisis parcial focal compleja, una crisis parcial secundariamente generalizada, o se trató de espasmos infantiles. En este caso, por haber perdido el conocimiento y no tener ningún recuerdo de lo que sucedió durante el episodio, la denominamos una crisis parcial compleja. La Liga Internacional de la Epilepsia se ha encargado de clasificar todas las crisis convulsivas, todos los tipos de epilepsia que pueden presentar los pacientes, ¿sí? Desde las crisis convulsivas focales, las generalizadas y los síndromes epilépticos. En el 2001, que la clasificación que utilizan las guías del CENECTER y las guías de práctica clínica, vemos que las crisis focales o las crisis parciales no las distingue según la alteración del estado de conciencia. Si se trató de una crisis parcial simple, cuando no perdió el conocimiento y el paciente recuerda absolutamente todo durante la crisis, o una parcial compleja donde no retiene memoria del episodio y perdió el conocimiento la paciente, o aquellas crisis que secundariamente se generalizan. Es una crisis de inicio parcial que posteriormente se vuelve una crisis completa de todo el cuerpo. Sin embargo, tenemos otras actualizaciones de la ILAE. En el 2010 nos vuelven a hacer una actualización de las crisis convulsivas generalizadas y parciales, agregando nuevos términos. Sin embargo, lo importante, la diferencia entre la clasificación del 2001 y 2010 es la terminología para la descripción de la etiología. Las crisis, la clasificación del 2001 me las denomina como un origen idiopático, cuando presuntamente es un origen genético, una etiología sintomática, cuando es secundaria a alguna alteración conocida en el paciente o que suponemos que está existiendo, o un origen criptogénico, que son aquellas crisis que presuntamente son origen de un síntoma, ¿sí? que está teniendo los pacientes. Entonces, en la clasificación del 2010 cambian esta terminología para ya llamar con una etiología de origen genético, una etiología de origen estructural o metabólico a consecuencia de algo, o un origen desconocido que todavía no podemos hallar, que esas son la mayoría de las crisis. Sin embargo, ya actualmente tenemos una nueva clasificación que salió a mediados del año pasado, donde se actualizan nuevamente los términos, mencionando las crisis de origen generalizado, crisis de origen focal, se quita ya el término parcial de por medio, y estas crisis focales se van a denominar según la alteración del estado de alerta, ¿sí? Y si posteriormente presenta se hacen de forma bilateral tónico-clónica, es decir, secundariamente generalizadas. Y aparte que tenemos también aquellas crisis que no conocemos cómo se originaron. Ahora, la siguiente pregunta, según la presentación que tenemos clínica de esta crisis convulsiva, ¿dónde cree usted que puede localizarse el origen de la crisis dentro del cerebro? ¿En el hemisferio cerebral izquierdo, en el hemisferio cerebral derecho, en el tálamo, en el cerebelo? Recordemos que la paciente presentó crisis convulsivas principalmente del lado derecho del cuerpo. Entonces, ¿dónde creen que pueda localizarse el origen de esta crisis? Y en efecto, lo podemos localizar en el hemisferio cerebral izquierdo. Si recordamos nuestras clases de anatomía, vemos que la corteza motora del lado izquierdo del cerebro va a regir los movimientos del lado derecho del cuerpo. Esto por la decusación de las pirámides que tenemos a nivel de bulbo, ¿sí? Para ser un poco más específico, como se trataron puramente de una crisis motora, podemos sospechar que se esté tratando de una crisis que esté afectando el lóbulo frontal, más específicamente hacia la región de la corteza motora. Según lo que presentamos con esta paciente, ¿qué estudios complementarios de sangre, ¿sí? o de imagen solicitaríamos para encontrar la etiología de esta crisis convulsiva? Se tomará una biometría hemática, pruebas de función hepática, electrolitos séricos y la glucometría con una resonancia de cerebro,
o toda la anterior, pero además una punción lumbar, o se realizaría los estudios de sangre con un electroencefalograma, o se realizaría solamente un estudio de imagen, ya sea una resonancia magnética o un TAC con un electroencefalograma. Y en este caso, con la paciente realizaríamos solamente una resonancia magnética de cerebro simple, no utilizaríamos contraste con la realización de un electroencefalograma. Y esto porque si tenemos antecedentes de un paciente completamente sano previamente, que no ha tenido diarrea, no ha presentado vómito, el paciente no se ve deshidratado, no tuvo un deterioro progresivo del estado de alerta, y el paciente me recuperó completamente la alerta después del periodo posictal, entonces no tiene caso realizar algún estudio de sangre, sabiendo que previamente estaba sana. Y de la misma forma, realizar una punción lumbar solamente está indicado en aquellos pacientes que tengamos una sospecha de neuroinfección, aquellos pacientes con deterioro de la alerta, pacientes con datos meningios, signos meningios, ¿sí? O alguna otra que nos esté dando una suposición de una neuroinfección. Además, un electroencefalograma siempre va a estar indicado en cualquier tipo de crisis, ¿sí? Aunque sean de primera vez. En estos electroencefalogramas tenemos que desvelar al paciente una noche previa, tenemos que realizar el electroencefalograma con el paciente en vigilia y posteriormente dejar que se duerma también para ver las fases de sueño REM, al menos hasta la segunda etapa de sueño REM, no REM. Tenemos que pedir al paciente la apertura ocular y el cierre ocular para poderlo distinguir de diferentes artefactos en el electroencefalograma y realizar distintas maniobras de activación como la fotoestimulación o realizar hiperventilación que me puedan hacer cambios en el trazo electroencefalográfico. Además, el estudio de elección siempre de imagen para estudiar las crisis convulsivas es la resonancia simple de cerebro. La resonancia es el estudio ideal, se tiene que realizar en aquellas crisis que son focales, o que tengamos alguna sospecha de lesión intracraneal o un paciente con una focalización neurológica. El TAC de cráneo es el estudio que se elige de forma urgente y cuando no tenemos disponibilidad de resonancia magnética. Esto porque en el TAC solamente vamos a ver sangrados, vamos a ver traumatismos o vamos a ver lesiones intracraneales porque me estén dando cambios muy francos en la morfología del cerebro. Se realiza en efecto la resonancia magnética de esta paciente, se hace un hallazgo de un área de gliosis, un área de cicatrización en la región frontal izquierda. Esto muy probablemente por el antecedente que tuvimos de una hipoxia perinatal, la paciente que estuvo internada en la terapia intensiva neonatal, que me haya dejado alguna lesión que ahora ya es cicatriz. Entonces esta es una lesión que me puede estar propiciando la presencia de crisis convulsivas. Entonces, ¿qué tratamiento estaría indicado en este tipo de pacientes? Iniciar con fenitoína, dejar diazepam rectal como forma de rescate solamente, iniciar fenobarbital, mandar a neurocirugía para valoración de una cirugía de epilepsia o utilizar carbamazepina. En este caso, como se trata de crisis convulsivas parciales, iniciaríamos con carbamazepina. Generalmente utilizando este medicamento, pasarían 2 años, suspenderíamos el medicamento y ya para la pubertad generalmente están libres de crisis convulsivas estos niños. Entonces, recomendamos utilizar un tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento cuando de los siguientes criterios reúna los pacientes. Una edad menor de 12 meses, crisis convulsivas parciales o una crisis convulsivas prolongadas que me duren más de 15 minutos o posictales mayores de 30 minutos, pacientes que tengan focalización neurológica, es algo muy importante también, o que me estén presentando más de 2 crisis en 24 horas. Aquellos pacientes que me llegaron a presentar un estado epiléptico o que veamos un estudio de electroencefalograma anormal presentando actividad epileptiforme o aquellos pacientes que tienen una predisposición a seguir convulsionando. Sí, más adelante. Entonces es donde se da un tratamiento profiláctico o de mantenimiento. Y tenemos diferentes medicamentos para poder ayudar a estos pacientes. Cuando se trata de crisis convulsivas generalizadas, utilizamos el ácido valproico o valproato de magnesio o la motrigina o topiramato.
En las crisis convulsivas focales llegamos a utilizar como primera línea la carbamazepina o la oxcarbazepina, que es un derivado de la carbamazepina. También tenemos la lamotrigina y el topiramato, y el ácido valproico, que también es un anticonvulsivante de amplio espectro que podemos utilizar. Entonces ya informamos a los papás acerca que vamos a brindar este medicamento, que a pesar de este medicamento todavía tiene posibilidad de que vaya a recurrir las crisis convulsivas, ¿sí? Entonces los padres nos preguntan qué otras medidas pueden adoptar ellos para evitar una crisis convulsiva en su hija. Entonces, de los siguientes, ¿cuál elegiría usted? Que la paciente evite los desvelos y el consumo de bebidas energéticas, que la paciente evite a toda costa el ejercicio, aunque sea ligero, y no se desvele, ¿sí? Que la paciente deje de consumir alcohol o que deje de tener una dieta alta en grasas, que deje el uso de bebidas azucaradas y completamente el uso de la cafeína, o que la paciente deje de asistir a la escuela y que no realice ejercicio extenuante. Y en efecto, en estos pacientes hay que recomendar que no se desvelen. Entonces, estudiantes de medicina no van a poder ser, y evitar el consumo de bebidas energetizantes, ¿sí? Porque eso me puede provocar alguna crisis convulsiva, o que sea más fácil de que convulsione al bajarme el umbral convulsivo. Entonces, los factores de riesgo que pueden desencadenar crisis convulsivas es el consumo de alcohol, el desvelo, el uso de suplementos energéticos, altas concentraciones de cafeína, ¿sí? Como las pastillas para quedarse despierto o alguna otra bebida aparte del café que sea alta en cafeína, pacientes que tengan factores estresantes, pacientes con alguna infección reciente o que presenten fiebre alta o prolongada, estímulos luminosos e intermitentes, como ya lo hemos conocido en varias películas y series, o aquellos pacientes que tengan una actividad física extenuante. Cabe recalcar que estos pacientes sí pueden tomar bebidas azucaradas, ¿sí? Obviamente todo con una moderación, lo mismo que ejercicio, pero con moderación, evitar los ejercicios extenuantes. Parte clave en este caso clínico es que tenemos que conocer la historia clínica completa de todos los pacientes que lleguen con nosotros con antecedente de la crisis. Tenemos que saber cómo inició la crisis convulsiva para diferenciarla, si se inició de forma parcial o de una forma generalizada, y para poder sospechar de esta forma el origen de la crisis, dónde se localizó el origen de la crisis, y así poder determinar qué tratamiento dar y cómo ayudar o dónde decir en qué partes del cerebro enfocarnos para encontrar alguna anormalidad en los estudios complementarios. No todos los pacientes que presentan una crisis convulsiva se les va a tomar laboratorios de sangre, no a todos los pacientes se les va a realizar un estudio de imagen y no a todos se les va a iniciar manejo con anticonvulsivante de mantenimiento, ¿sí? Pero a todos los pacientes que presentan una crisis convulsiva se les debe realizar un electroencefalograma. En el siguiente caso clínico tenemos a un lactante menor de 1 año. No tenemos ningún antecedente importante, pero previo a su ingreso, un día previo presentó picos febriles. La madre lo lleva al centro de salud, ¿sí? Donde detecta una fiebre de 39 grados y el médico da un manejo sintomático por una faringitis viral. Sin embargo, el paciente continúa con picos febriles, persiste, ¿sí? A pesar del tratamiento, por lo que deciden acudir a urgencias de un hospital de segundo nivel. A su ingreso tenemos un paciente con unos signos vitales normales para su edad, pero con una temperatura de 39 grados centígrados. Sin embargo, durante la exploración vemos que presenta una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, menor de 1 minuto de duración, con un postictal de 20 minutos. Posterior a este postictal, el paciente recupera completamente su estado de alerta. Parte importante, relevante de este caso clínico es la edad del paciente. Tenemos un paciente de 11 meses de edad, ¿sí? Presentó temperatura y después de la temperatura tenemos una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada que tiene una duración menor de 1 minuto y tiene un postictal de 20 minutos. Posteriormente a esto recuperó completamente. Entonces, según estas características, ¿cómo clasificaría esta crisis convulsiva? Como una crisis febril simple,
una crisis febril compleja, o presentó un estatus epiléptico a causa de la fiebre, o fue una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada y que hay que buscar una etiología de esta crisis, o se trata de un síndrome convulsivo que se llama crisis febriles plus. Esta paciente, por los datos que me presentó, las características de la crisis, vemos que tiene una crisis febril de tipo simple. Entonces, una crisis febril es aquella crisis que presentamos asociadas a fiebre en pacientes de 6 meses de edad hasta los 6 años de vida. Las crisis febriles podemos dividir crisis febriles simples y complejas. Las simples son aquellas crisis generalizadas, tienden a ser más comunes cuando crisis convulsivas tónico-clónicas, tienen una duración menor de 15 minutos, en promedio tienden a durar hasta 4, no recurren en el primer día después de haber tenido la crisis y tienen un periodo posictal corto, generalmente menor de 30 minutos, y posterior a este posictal tiene un regreso a la normalidad. En las crisis febriles complejas, los pacientes van a tener un inicio focal, un inicio parcial de estas crisis convulsivas. Van a ser más prolongadas, mayores a 15 minutos, y tienden a recurrir en las primeras 24 horas. Pueden ser varias crisis durante el mismo día. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a realizar en este paciente que estamos manejando en urgencias? Hacer laboratorios de sangre, más glucometría y una resonancia de cerebro, los laboratorios de sangre con una punción lumbar, laboratorios de sangre y un electroencefalograma, o tenemos que buscar el foco infeccioso y realizar una resonancia magnética de cerebro o con un electroencefalograma. Entonces, en este paciente, como tenemos que se trata de una crisis convulsiva, hasta este momento, una crisis convulsiva febril simple, no es necesario realizar ningún estudio de sangre, no es necesario realizar algún estudio de imagen o un electroencefalograma. Esto porque están asociadas a fiebre. Sin embargo, es muy importante encontrar el foco infeccioso en estos pacientes, porque, bueno, ahorita mencionaremos lo demás. Durante la vigilancia es donde viene la importancia de encontrar el foco infeccioso. Vemos que no se encuentra un foco, pero el paciente se está deteriorando, ¿sí? Se pone cada vez más irritable, sin poderse consolar, se mantiene persistentemente febril y presenta una nueva crisis convulsiva tónico-clónica que dura 3 minutos. ¿Sí? Ante tal evolución, ¿qué es lo que ahora decidimos hacer con este paciente? Tomamos un estudio de imagen, realizamos un electroencefalograma de urgencia, realizamos una punción lumbar o se inicia un medicamento ya de mantenimiento anticonvulsivante o administramos diazepam para yugular cualquier otra crisis. Entonces, en este caso, por lo mismo, paciente con crisis convulsivas asociadas a fiebre. Sin embargo, tenemos que encontrar el origen de esta fiebre, de dónde está el proceso infeccioso. Al no encontrar ningún foco infeccioso y que por medio posteriormente con laboratorios, ¿sí? Tenemos un paciente que se está deteriorando y vuelve a tener una crisis convulsiva febril. Esto ya asociado a convirtiéndola en una crisis febril compleja, debemos de sospechar de una neuroinfección. Entonces hay que realizar una punción lumbar. Esto porque hasta un 40% de los lactantes van a abrir un cuadro de neuroinfección con crisis convulsivas, pero sin tener ningún otro dato clínico más que la alteración del estado de conciencia, que esto es el signo más común que van a presentar los pacientes. Esto incluso va a tener una importancia para el pronóstico del paciente cuando llegue a urgencias. Entonces, lo importante en este caso es poder diferenciar entre una crisis convulsiva febril simple y una crisis convulsiva febril compleja. Ambas van a tener un buen pronóstico y no requieren de un anticonvulsivante, pero el tratamiento con anticonvulsivos lo vamos a iniciar solamente si existe riesgo que el paciente vuelva a convulsionar o que hagamos un electroencefalograma anormal. Aquí también es muy importante la exploración física de los pacientes, especialmente si son lactantes, porque son muy traicioneros. Entonces,
para estar bien seguros que estas crisis convulsivas no se traten de unas crisis febriles, sino que estén asociadas más a un proceso de neuroinfección en estos pacientes. Por último, el caso clínico número 7, tenemos a un lactante de 6 meses de edad. No tenemos antecedentes conocidos del paciente, pero es traído a control del niño sano por primera vez en estos 6 meses desde su nacimiento. Cuando lo estamos revisando, vemos que el paciente tiene claramente una disminución, una ausencia de su desarrollo psicomotor. El paciente no levanta la cabeza, el paciente no tiene movimientos espontáneos de los brazos, ¿sí? No se puede sentar y no me fija mirada. Además, que empezamos a ver que el paciente presenta episodios súbitos, ¿sí? Todos pegados, de contracciones flexoras súbitas de las extremidades y del cuello. Este clúster de episodios duran 5 segundos. Posteriormente el paciente empieza con un llanto intenso. ¿Sí? Lo importante en este caso clínico es la edad del paciente, que tenemos un retraso en el desarrollo psicomotor, tenemos estos episodios de contracciones súbitas flexoras en extremidades y en cuello, ¿sí? Y que duran segundos, pero se presentan varias veces durante el día y son seguidas de llanto. Entonces, este es el ejemplo del paciente, donde tenemos estas contracciones súbitas flexoras, tanto de los brazos como de las piernitas, y con flexión del cuello. En algunos casos también se acompañan de flexión-extensión, movimientos mezclados. Entonces, este tipo de movimientos, ¿cómo los llamaría usted? Son clonías, mioclonías, automatismos, atonía, ¿sí? O se llaman espasmos musculares. Estos tipos de movimientos los llamamos espasmos musculares, ¿sí? La diferencia entre estos movimientos es una clonía, son sacudidas simétricas o asimétricas. Estas sacudidas tienen una repetición rítmica, una repetición muy regular, y puede involucrar los mismos grupos musculares, es decir, que hay músculos antagonistas o músculos agonistas. Una tonía es un aumento súbito del tono muscular, puede producir una postura sostenida en flexión o una posición en extensión. Generalmente puede acompañarse de temblor por el mismo aumento del tono. Como en el video, es un ejemplo de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, donde tenemos la primera fase de una crisis tónica, donde el paciente tiene un aumento súbito del tono. Posteriormente empiezan ya con las clonías, que son las sacudidas que estamos viendo en las extremidades superiores, con rítmicas, ¿sí? Y que están involucrando principalmente hacia los músculos agonistas de esta acción, de los flexores. El otro tipo de movimientos son la ausencia de un movimiento, un drop attack, una atonía, y es una pérdida súbita del tono muscular, donde el paciente, como dice el nombre, drop attack, está haciendo su acción normal. Posteriormente entra la crisis convulsiva y es donde el paciente pierde el tono completamente de su cuerpo y una recuperación completa posterior, como vimos en el video. Otro tipo de crisis son aquellas crisis con mioclonías, donde una mioclonía es una contracción súbita e involuntaria, ¿sí? De los músculos, puede ser de uno o múltiples músculos o de un grupo muscular completo. Es una contracción breve, dura menos de 100 milisegundos y no tenemos una repetición regular, una repetición rítmica como lo estamos viendo con las clonías, como estamos viendo ahorita con los pacientes. ¿Sí? Contracciones súbitas, involuntarias, ¿sí? Rápidas, no regulares. Y los espasmos epilépticos o espasmos infantiles, que es una flexión, un movimiento de flexión, un movimiento de extensión o una mezcla de estos dos, principalmente los músculos del tronco y de los músculos proximales de las extremidades. Es más sostenida que un movimiento mioclónico, sin embargo no llega a hacer un aumento de tono como una tonicidad en estos pacientes.
Entonces, con este paciente, por el tipo de crisis que estamos teniendo, que son espasmos, llegamos a sospechar de un síndrome de West. Es un tipo de síndrome epiléptico. ¿Cuál es la triada característica de este síndrome convulsivo? Pacientes que presentan espasmos menores de 6 meses con una hipsarritmia. Una hipsarritmia es el trazo desorganizado, caótico en el electroencefalograma. Espasmos con hipsarritmia más retraso psicomotor. Espasmos con hipsarritmia con lesiones intracerebrales, con manchas hipopigmentadas o pacientes que presentan hemiparesia. Y en efecto, como tenemos en este caso, son pacientes que con un retraso psicomotor, que van a tener espasmos infantiles, epilépticos, y en el electroencefalograma vemos un caos completamente del trazo electroencefalográfico. ¿Sí? Es muy importante saber que estos síndromes epilépticos se pueden presentar desde el nacimiento hasta cualquier edad, también más de grandes. El más común en los niños es el síndrome de West, y este es un síndrome muy característico con estos espasmos infantiles, pero que si no se llega a tratar a tiempo o no se llegan a controlar las crisis convulsivas, el paciente va a tener un severo retraso psicomotor y va a correr riesgo a que este síndrome me evolucione a un síndrome Lennox-Gastaut, que es un síndrome con muy poco control de las crisis convulsivas y teniendo diferente tipo de crisis como son las tonías, atonía o mioclonías, que es lo característico del síndrome de Lennox-Gastaut. Bueno, hasta aquí la presentación. ¿Alguna duda? Me encuentro en el departamento de neurología pediátrica. Sí, mucha suerte con su examen.